quieren que yo hice, bueno, les cuento un poco de mí. Yo hice mi tesis doctoral sobre Saer, la defendí en el 2011 y bueno, ahora va a salir mi libro por la editorial de la UNL el mes que viene. Vivo en Santa Fe, lo cual es... Yo no nací en Santa Fe, nací en Buenos Aires, pero he vivido casi toda mi vida en Santa Fe. Lo cual es, bueno, a veces a mí, cuando yo empecé mi tesis sobre Saer, me preguntaban, bueno, parece que lo primero que piensan es que, bueno, elegiste Saer porque viviste en Santa Fe. Bueno, yo siempre decía que no, en realidad yo había elegido Saer como podría haber elegido otro gran escritor. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que sí, había algo que tenía que ver con... Más allá de que nosotros nos formamos en la escuela, no sé qué carrera son acá, mucha gente de psicología, pero en Santa Fe como en 2 años nos formamos un poco en la escuela francesa, ¿no? El tema del texto y de digamos, no darle bola al contexto, digamos, la ruptura referencial, ¿no? Entonces, yo nunca vi ningún tipo de ventaja, ni mucho menos con el tema de vivir en Santa Fe y conocer la ciudad. Y de hecho, cuando empecé mi tesis es una tesis sobre las novelas, sobre los textos narrativos, especialmente sobre las novelas, y efectivamente es un trabajo, digamos, básicamente textual, digamos, ¿no? Pero bueno, empecé a hacer cosas que tenían que ver con el contexto de circulación cuando cuando fui invitado a un proyecto sobre los archivos de Saer, un proyecto que se hizo en París y se hizo acá, porque bueno, Saer vivió gran parte de su vida en París, murió en París y allá estaban sus manuscritos, hasta que los vendieron a Princeton. Una historia larga, podría hablar horas sobre eso. Voy a tratar de hacerla corta. Y bueno, hay un grupo de profesores argentinos y franceses que trabajan la obra de Saer allá y tuvieron, bueno, el libro ese que está por ahí dando vueltas, el grandote, es el trabajo genético con 2 de las novelas. No sé dónde está. Acá. Y bueno, de bolsillo. Claro. Ese libro creo que salió en el 2010, estaba previsto mucho antes su aparición. Saer murió en el 2005, ya estaba listo cuando murió Saer, y es la edición genética de 2 de sus novelas. Una es esta, la que propusieron para el encuentro de hoy, y la otra es El Entenado. Bueno, hay toda una crítica que a mí mucho no me interesa, digamos, pero hay todavía algo que va a desaparecer con la computadora, supongo yo, digamos, ¿no? Esto de hurgar en los cuadernos, y bueno, también es un poco... se lleva un poco choca un poco con la misma concepción que tenía Saer de la tarea narrativa, ¿no? De hecho, yo participé en el primer volumen de inéditos que salieron por ser batalla estos últimos años. No sé si salió el tercero, pero con muchos problemas éticos y poéticos. Porque bueno, yo en el trabajo de ese archivo descubrí un cuaderno de Saer que estaba más afuera, bueno, y fue un cuaderno bastante ambicionado por la gente de París, porque era de los 3 tomos de inéditos es el cuaderno más viejo, digamos, así que bueno. Y yo tuve muchos problemas, terminé participando porque si no lo hacía yo lo iba a hacer otro y bueno, yo lo había descubierto. Pero bueno, esta cuestión de, como diría Foucault, ¿no? Publicar hasta la coleta de lavandería del escritor, por lo menos para lo que era la concepción que Saer tenía de la obra artística, es bastante contradictorio con su poética. Pero bueno, él mismo lo habilitó allá en París con, digamos, ese libro se preparó en vida de él, así que bueno, también es algo que la habilitó. Pero un poco lo de la crítica genética es toda una tradición y bueno, no es lo que yo trabajo. Sí, participé del proyecto de archivo de La Plata Argentina, porque bueno, porque me invitaron como estudioso de la obra de Saer y bueno, me pareció que estaba, digamos, está bueno que también esta cuestión de los cuadernos, que es bastante como polémica, lo hagan por ahí gente interesada en los escritores, ¿no? Y luego gente a la que le caen los manuscritos, que por ahí pasa, digamos, ¿no? Que te caen los manuscritos de los escritores, no sabes quiénes son, pero bueno, como te cayó los manuscritos aprovechás y bueno, como pasa de hecho en algunos profesores de París, pero bueno, no voy a entrar en su putería. No sé si quieren que diga algo sobre el escritor o pasemos directamente a glosa, no sé. Yo no preparé nada, me invitaron acá, me dijeron era tipo taller, yo no quiero ser muy... Algo sobre el Saer. Yo no quiero ser muy académico, pero lo soy. O sea, quiero decir... Te sale, pero te sale. Me sale, claro, me sale.
doy clase de literatura argentina en Santa Fe, así que también, bueno, me sale el profesor también. Tengo una pregunta también, profesor, de este libro que tuyo sí. se está editando, es sobre crítica, también sobre esto... No, es un libro sobre la obra de Saer, lo que pasa es que es un ensayo, me gusta pensarlo como un ensayo, que deriva de mi tesis doctoral y por lo tanto, obviamente hay... Bueno, si es crítica, digamos. Claro, no sí, me refería a... No, es un libro sobre Saer. Sí, sí. Bueno, Saer. Vos habías dicho que la forma de publicación de los papeles de trabajo y todas esas cosas de Saer se contraponía a la forma que él tenía de pensar la narrativa y la cual. Sí. ¿Cuál sería la idea de...? ¿Nos vamos a meter ahí? No, ya que te querías meter un poquito. Sí. Claro, bueno, porque en Saer está esta cuestión, digamos, a ver, está esta cuestión que la crítica llamaría esta cuestión de la autonomía de la obra de arte. Que en Saer era consciente que tiene, digamos, que básicamente tiene que ver con un autor que es Teodoro Adorno. Seguramente, si no han leído, lo han escuchado nombrar, digamos, ¿no? Es decir, esta cuestión de que la obra de arte no tiene que responder a nada que no sea a sus propios tiempos, a sus propias necesidades internas, ¿no? Claro, Adorno. Sí, de Adorno. Claro, esto sería la idea de autonomía. Que Saer era bastante, más allá de, digamos, de que uno pueda darle bola o no a las opiniones del escritor de sí mismo, digamos, muchas veces, digamos, está bueno leer contra la misma idea que tiene el escritor. Pero bueno, él publicó, ya que está, hago un poco la introducción mientras respondo tu pregunta, él publicó 12 novelas, 5 libros de relatos, 6 si contamos uno que se recogen los relatos completos, un libro de poesía y 4 libros de ensayo. Entonces, dentro de los libros, si vos lees los ensayos, bueno, hay una cosa, digamos, como tienen todos los escritores del siglo XX, ¿no? Después de la vanguardia, una cosa autoconsciente, una poética deliberada, digamos, ¿no? Es decir, era un escritor bastante consciente de lo que hacía y tenía una idea bastante rigurosa de lo que era o debía ser el arte y la literatura, ¿no? Y eso lo defiende él con mucho brío en sus ensayos, ¿no? Entonces, en relación con esta cuestión de la autonomía, está la cuestión del objeto obra, digamos, ¿no? De la obra de arte como un objeto consumado y terminado, digamos, y que para llevarlo al término específico de la literatura, digamos que el escritor solamente publica cuando realmente está lista y terminada, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Sartre tiene esta cuestión de que corregía mucho, de que era muy riguroso y que no iba a publicar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, él dice que el limonero real le llevó 9 años escribir. Y más allá de la realidad o no, que seguramente debe ser cierto, pero si vos lees el limonero real, esos 9 años se notan. O sea, quiero decir, el tiempo de trabajo es algo que está incorporado, bueno, como si lees glosa, digo, cierta complejidad y rigurosidad en la estructura narrativa. El tiempo de trabajo es algo que se incorpora a la obra, digamos, que de alguna manera queda cimentado. Uno lo puede, más allá de que sepa que fue 9 años, no, vos lo leí y te das cuenta que sí, que seguramente le llevó unos años. Él además empezó escribiéndola en verso, porque él tenía uno de los proyectos de Saer era escribir una novela en verso. ¿Por qué? Porque una de las ideas de Saer es, digamos, discutir la separación entre poesía y prosa, ¿no? El único libro de poemas de Saer se llama El arte de narrar, ¿no? En ese título paradójico está la idea de el cruce genérico, digamos, ¿no? Un libro de relatos y un relato de él se llama La Mayor, haciendo referencia a la nota. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la música, está en prosa también. Entonces él era bastante, por lo menos programáticamente, bastante cuidadoso a la hora de publicar algo como terminado, ¿no? Por eso, en este sentido, digo que, y él mismo, bueno, de hecho, y eso lo cita Permat en el mismo libro que en la misma introducción, cita la frase y no tiene otra, porque está en los manuscritos, hay un cuaderno de Saer que dice, nunca me van a hacer lo que le hicieron a Kafka, nunca me van a revisar los papeles, esta cuestión de... Bueno, y él mismo en vida terminó yendo con... En realidad antes, uno inclusive lo podría... Hay un trabajo de Sandra Contreras interesante sobre la gran relación con eso, con digamos, el último tramo de la obra de Saer como aquel en el que él coquetea un poco con el mercado, digamos, por decirlo. Porque también está autónomo, está la idea de que uno no escribe ni para el público ni para el mercado. Por eso digo, no sé si se entiende un poco más la idea, porque es contradictorio lo de los
papeles, digamos, en relación